Urbanismo. Capítulo 5. Equipamiento social comunitario. Introducción. Tratar el tema del equipamiento es tratar uno de los temas que más agudizan la crisis de nuestras ciudades. La gran escasez de los mismos, su desadecuación espacial y funcional, las exigencias de los usuarios y su desigual repartición en el espacio es uno de los grandes problemas urbanos que exige un conocimiento y una explicación. Una porción considerable de estos equipamientos colectivos se plantean como la afectación de una parte del producto social al consumo socializado, adquiriendo la forma de un salario indirecto que debe ser garantizado por el Estado. Esto explica que la mayor parte de las reivindicaciones de los movimientos sociales urbanos se centren en reclamar a los órganos estatales pertinentes la creación de aquellos equipamientos considerados como imprescindibles en nuestra sociedad. Se define como equipamiento social comunitario al conjunto de edificaciones y espacios predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de la habitación y trabajo, o bien en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, en función a las actividades o servicios específicos a que corresponden. Se clasifican en equipamiento para la salud, educación, comercialización y abasto, cultura, recreación y deporte, administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento urbano. Cuando las ciudades no son planificadas, aparecen de manera espontánea según crece la demanda. Puede ocurrir que el crecimiento poblacional supere las posibilidades de la expansión de los servicios, o bien que en ciertos casos se produzca un sobreequipamiento. Por ello, surge la necesidad de crear parámetros o estándares como base para el dimensionamiento. Desarrollo conceptual. Concepto. Se denomina equipamiento comunitario a la sede física de las instituciones o actividades que complementan las actividades básicas habitar, circular. Por ejemplo, son equipamientos las escuelas, los hospitales, los comercios, los municipios, las iglesias, las terminales, los de transporte, etc. Quedan excluidas las actividades productivas y las redes de infraestructura. Llamamos equipamiento comunitario al conjunto de instalaciones y servicios que permiten desarrollar actividades comunitarias básicas para una población dada: educación, salud, comercio, recreación, cultura. Programación del equipamiento comunitario. En la mayoría de las ciudades, cuando no sean planificadas, es habitual que los equipamientos comunitarios aparecen en forma más o menos espontánea a medida de que la demanda se hace más intensa. La definición de cuál debe ser el equipamiento necesario para las diferentes escalas de agrupamiento poblacional posibles plantea cuestiones específicas de programación. Ellos son: tipo de equipamiento. A. Reconocer cuáles son las necesidades inherentes del grupo humano y qué tipo de instalaciones funcionales se requieren para satisfacerlas, es decir, establecer los tipos de equipamientos diferenciados acorde a las necesidades sociales. Tamaño. B. Definir qué dimensiones de equipamientos son necesarias para cubrir las necesidades de la población involucrada o capacidad de las instalaciones y poder transferir las mismas necesidades de suelo, según el tipo arquitectónico factible de albergarla, se destina al equipamiento en una urbanización dada y con qué ocupación, radio de influencia. B. Definir la localización más conveniente del equipamiento para cubrir las necesidades de la población tal como ella está distribuida en la urbanización de que se trate, densidad. Es decir, definir un radio de influencia del servicio a localizar que permita captar la población en términos aceptables. Necesidades de la comunidad, tipo de equipamiento a programar, cantidad de habitantes a servir, tamaños y dimensiones del terreno, densidad y distribución de la población, ubicación y radio de influencia a cubrir. En síntesis, tipos, capacidad y área de influencia constituyen los componentes analíticos básicos del problema
de programación de equipamiento comunitario. Ahora bien, es evidente que frente al crecimiento de la población se hace necesario programar el crecimiento futuro. Tal programación constituye una forma más de adecuación entre una demanda dinámica de la población cambiante y una oferta de la capacidad limitada destinada a satisfacerla. Con este enfoque, es necesario interpretar los componentes analíticos de la programación según el siguiente esquema. Demanda según los requerimientos de la población posibles. Tipo de equipamiento, según las pautas de vida, necesidades culturales, organización socioeconómica, política e institucional. Oferta, según características del equipamiento. Para tipo de equipamiento, tipos funcionales, salud, educación, administración, etc. Demanda, capacidad por cantidad de habitantes, demografía, familias de edades. Oferta, dimensiones en metros cuadrados de las instalaciones necesarias, capacidades, tipologías arquitectónicas. Demanda, por distribución en el espacio, densidades. Oferta, distribución en unidades funcionales, módulos funcionales de la tipología y distribución según los radios de influencia. Estándar de equipamiento. Índice numérico deseable, metro cuadrado de equipamiento por habitante, que establece la correspondencia entre las necesidades de una población determinada, demanda y la oferta de equipamientos necesaria para cubrirla en tipos, capacidad y radioinfluencia. Esta conceptualización del tema es la que permite establecer normas o estándares de equipamiento en relación a la población y su distribución en el espacio. Se entiende por estándar de equipamiento el índice numérico deseable, metro cuadrado de equipamiento por habitante, que establece la correspondencia entre las necesidades que plantearía una población determinada, que sería la demanda, y la oferta de equipamiento necesaria para cubrirla en términos de tipos, capacidad de radioinfluencia, traducibles a superficie de suelo y ocupación del mismo. El concepto aparece porque a partir de pautas de comportamiento comunes de la población es posible tipificar la demanda y es consecuencia tipificar la oferta, es decir, establecer los estándares con que se satisfará la demanda y partiendo de esa tipificación, programar anticipadamente cuánto equipamiento y qué tipo se debe incorporar para complementar el crecimiento de la población. Veamos ahora cuáles son los problemas particulares y procedimientos urbanísticos que permiten establecer tales estándares y definir su distribución en el espacio. Como viéramos en distintos documentos precedentes, la población urbana se organiza en el espacio en diferentes escalones de dimensión de agrupamiento que constituyen. Umbral de equipamiento. Como viéramos, la población urbana se organiza en el espacio de diferentes escalones de dimensión de agrupamiento que constituyen escalas urbanas diferentes: manzana, unidad vecinal, barrio, sector urbano, varios barrios, ciudad. A su vez, en el territorio de las diversas ciudades pueden ser de diferentes escalas: pequeños centros poblados, ciudades medianas o grandes ciudades o áreas metropolitanas. Estos escalones hacen variar en su escala y complejidad las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, los problemas de salud estarán relacionados al número de población. La posibilidad de aparición de un enfermo depende de si son 100 o 1000 o 10.000 habitantes. Estándar y radioinfluencia. Para establecer el estándar superficie de equipamiento necesario sobre población de área, se requerirá conocer para una población dada: composición de la población por edad, porcentaje de escolarización, modo de repartición de la población escolar establecido. A. Por establecimiento. B. En establecimientos. Necesidad de espacios libres, superficie de suelo necesaria para implantación de los espacios construidos y no construidos, radio de influencia aceptable, distancia de desplazamiento de la población para acceder al servicio que puede variar si es urbano, a pie o rural, caballo, por ejemplo, etc. Estos indicadores pueden modificarse en el tiempo por la distribución de la población en el territorio, que incorpora nueva población, cambian las densidades, etc. Y son distintas las necesidades y modo de traslado en el medio rural y en el urbano. Por cambios de la concepción pedagógica, por cambios en la concepción funcional, tipos arquitectónicos y en construcción, etc. Por cambios en la tipología disponible, educación a distancia, por ejemplo, etc.
Es claro que los estándares que pueden haberse fijado en el momento dado tienen un valor relativo, ya que los cambios indicados pueden hacer necesaria una modificación. Eso no invalida el estándar como un marco de referencia, pero sí establece su necesaria condición de flexibilidad y adaptación al medio. Como todo procedimiento o técnica utilizada en el proceso de planificación, la definición de estándares y redes de distribución de equipamiento pueden construir un instrumento flexible para el ajuste necesario entre los objetos que se persiguen y los medios disponibles considerando. Para finalizar este tema, cabe referirse cómo se aplicaría el conjunto de procedimientos a la estructura urbana concreta, y en este sentido se destacan dos situaciones básicas diferentes. Ajuste de restricciones, de recursos económicos, humanos, técnicos, de disponibilidades propias del medio espacial, de disponibilidad de terrenos, de accesibilidad a los mismos según medio de transporte. Verificación permanente de respuestas funcionales, adaptación del tipo arquitectónico urbanístico a la disponibilidad de terrenos, generación de nuevas tipologías de respuestas a cambios pedagógicos de equipamiento, de inserción en la trama, ajustes a grandes objetivos de desarrollo, adopción de estándares como instrumentos de transformación social y cultural. Por ejemplo, en Argentina la escolaridad obligatoria y sus programas del siglo XIX constituyeron parte del modelo de la unificación nacional. Como viéramos, el brindar las instalaciones necesarias para cuidar la salud de la población requiere una inversión, es decir, implica un costo. No se justificaría la instalación de un equipamiento muy costoso, alta complejidad, para un uso eventual y poco numeroso. De aquí que aparezca la noción de umbral de equipamiento, que puede interpretarse según el siguiente esquema. ¿Cuál es el nivel poblacional que se requiere para sostener cierto tipo de servicios? ¿Qué nivel de servicios puede darse según el costo de instalación y funcionamiento del equipamiento? Necesidad de una proporcionalidad o umbral entre la talla del equipamiento en dimensión de complejidad y el número de usuarios servidos. Escala regional, parque regional, escala urbana, parque de la ciudad, sectores, parque sectorial, barrios, plazas, unidades vecinales, plazoletas. Escala regional, universidad, escala urbana, escuelas terciarias, sectores, escuelas secundarias, barrios, escuelas primarias, unidades vecinales, jardines, guarderías. Dimensionado del equipamiento. El dimensionamiento de los equipamientos es llegar a cuantificar las áreas o superficies requeridas para su localización y diseño. Estas superficies se expresan en metros cuadrados, superficies cubiertas para los edificios y en superficies libres para los espacios libres y estacionamiento cuando sea necesario. Ambas representan la reserva de terrenos a prever en los planes y proyectos y pueden ser traducidas a costos. Uno. Equipamiento comercial. El equipamiento comercial minorista es el que proporciona el abastecimiento mínimo necesario para la población permanente de una aglomeración. En líneas generales, comprende la venta de artículos diversos y la prestación de algunos servicios comerciales y personales. Tomando en cuenta la amplia gama de rubros que integran este equipamiento, lo hemos dividido en dos grandes grupos o niveles que denominamos básico y complementario. El primer nivel comprende aquellos rubros que son esenciales para la vida cotidiana. El segundo nivel comprende aquellos rubros que son de frecuentación menor y por lo tanto pueden tener una localización más alejada. Comercio básico 1.2. Comercio básico. Incluye todos los rubros de alimentación y otros artículos y servicios de necesidad inmediata y cuya compra se efectúa habitualmente en el mismo vecindario en forma diaria o periódica.
La localización espontánea del comercio minorista, que responde fundamentalmente a la actividad privada, es a menudo dispersa, no concentrada, lo que produce una atomización del negocio individual mezclado con vivienda como un uso complementario de esta. En algunos casos se van formando agrupamientos que definen pequeños centros vecinales que facilitan la accesibilidad de la población. Se ha considerado un índice tentativo de 0,15 metros cuadrados por habitante para el cálculo de superficie necesaria para este equipamiento, como una referencia para tener en cuenta al momento de planificar una zonificación de usos urbanos. Comercio complementario. Comprende la exposición y venta de toda la gama de artículos que no son de consumo permanente, e incluye también la prestación de servicios comerciales y profesionales de frecuentación periódica y ocasional. Este tipo de locales de negocio comienzan a aparecer espontáneamente en poblaciones o vecindarios ya que tienen un número considerable de habitantes que justifica económicamente su instalación. Comienza a localizarse junto al comercio básico, con los cuales llega a conformar un agrupamiento a veces lineal o como pequeños centros cuando desborda las calles laterales del alineamiento original. Se ha adoptado un índice estándar de 0,7 metros cuadrados por habitante. Ese sería el 1.3, el comercio complementario. 2. Educación. El sistema educativo en nuestro país ha tenido algunos cambios en los últimos años. El esquema tradicional de nivel primario, 7 años, con secundario 5 años, fue transformado en un esquema de nivel primario 5 años con un nuevo nivel denominado polimodal, 3 años y un nivel secundario de 4 años. Y finalmente se volvió a dos niveles, primario 6 años y secundario 6 años. No ha cambiado la duración total, que es de 12 años, para todo el ciclo educativo. De esta manera, no es necesario alterar el cálculo del espacio físico requerido para cada alumno, sino variar los totales de superficies cubiertas y libres en función del número total de alumnos a incorporar. En algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires, el nivel preescolar se transformó en obligatorio y aquí también se ha dado la dualidad de que algunos establecimientos lo incorporaron como complemento de su nivel primario y en otros casos fue incorporado en el último tramo de los jardines de infantes, con la respectiva adecuación de sus instalaciones. Para todos los niveles se ha tomado en cuenta lo dispuesto en el Código Rector de Arquitectura Escolar del Ministerio Nacional de Educación. El dimensionamiento de los edificios escolares debe contemplar algunas características que son propias de este equipamiento. El doble turno escolar, que da como resultado un potencial del edificio igual al doble de los metros cuadrados calculados por alumno. La posibilidad de utilizar edificios de doble altura, planta baja y un piso alto para escuela primaria y de triple altura, planta baja y dos pisos altos para nivel secundario. En ambos casos el aprovechamiento del terreno se incrementa al tiempo de que se reducen los costos. Como la población en edad escolar varía según las densidades de cada zona urbana, es recomendable que para las más altas densidades se prevea la dotación de doble número de aulas para cada grado del nivel respectivo, y también el doble turno. También es aconsejable que para los alumnos de menor edad se habiliten solo las aulas situadas en la planta baja para evitar desplazamientos verticales de los niños más pequeños. Para el nivel primario se adoptan 6 metros cuadrados de superficie cubierta y 9 metros cuadrados libres por alumno. Para el nivel secundario son 8 metros cuadrados cubiertos y 10 metros cuadrados. Visita. Consiste en llevar prestaciones de salud junto al sujeto cual están dirigidas de la forma activa, programada o no. En este caso, a ver, tiempo fuera. De 10. Bueno, sí. $10 metros cuadrados. Visita. Consiste en llevar prestaciones de salud junto al sujeto al cual está dirigida en las formas activas, programado o no. En este caso, el agente efector se traslada hacia el sujeto receptor de las prestaciones.
Consulta. Consiste en brindar prestaciones de salud mediante la concurrencia del sujeto al cual están dirigidas a un local destinado específicamente para ese fin y en donde se encuentran él o los agentes efectores. Internación. Consiste en realizar prestaciones de salud mediante las ciudades de enfermería y asistencia médica a personas que por su estado físico o psíquico necesiten permanecer en cama. Cada una de esas modalidades de atención médica presentan distintos grados de complejidad según el agente efector que las realice. En líneas generales, el sistema de salud se estructura sobre dos tipos de centros: la unidad periférica sin internación, dependiente de un hospital base, y los hospital base con internación. Ambos tipos del centro tienen distintos grados de complejidad y están relacionados con la concentración demográfica, la accesibilidad y la demanda. El tiempo de accesibilidad es un elemento que depende de la ubicación geográfica de los servicios médicos y también de una red de comunicación y transporte muy eficiente. El sistema de unidades periféricas estima que cubre el 90% de la demanda y el 80% de las patologías están incorporados al sistema del hospital base, del cual depende el índice. Índice de efectividad del equipamiento. En otros términos, la relación inicial de adecuación funcional entre oferta y demanda requiere, además de una adecuación económica de tipo beneficioso-costo, es un enfoque económico de la inversión social. El índice de efectividad relaciona el beneficio social que el equipamiento brindaría a una población con el costo de implantación y funcionamiento del mismo. Simplificadamente se traduciría en índice de efectividad del equipamiento es igual a B sobre C. B es igual a demanda satisfecha o cantidad de población servida sobre con qué calidad del servicio, a qué distancia, sobre el costo de realización más el costo de funcionamiento, el nivel de complejidad del servicio de que se trata. En la relación beneficio-costo se observa el mayor costo derivado de una mayor complejidad del equipamiento. Este mayor costo será equilibrado por la mayor demanda por parte de la población. Este enfoque económico permite definir la rentabilidad de una inversión y confluye con el enfoque de la adecuación funcional para definir el umbral que justifica el paso de una escala de equipamiento a otra mayor, según la dimensión del agrupamiento poblacional. Las necesidades del tipo de la demanda encuentran su respuesta en umbrales teóricos de unidades de equipamiento, también tipificables, cuya dimensión y nivel de complejidad constituyen los estándares de equipamiento adoptados para una realidad socioeconómica dada. En los cuadros de la figura B9 puede observarse la ejemplificación de estándares realizada para el caso argentino, Elba Rodríguez, Estudio de Estándares de Equipamiento Comunitario, CEDUF de 1979. Mostrando cómo a los escalones de agrupación poblacional le corresponden módulos de equipamiento de mayor dimensión, metros cuadrados de superficie construida y o libre y complejidad de servicio. El análisis del concepto de estándar lleva implícito en el concepto de red de distribución, ya que al corresponder la asignación de un equipamiento tipo a la distribución espacial de un número de habitantes dado, la consideración de los actores privados o públicos que realizarán la inversión necesaria para la implantación y funcionamiento del equipamiento, ya que, según la cultura y organización político-administrativa de una sociedad, ellos definirán la naturaleza obligatoria o no del servicio de que se trate. Identificación de los distintos rubros de equipamiento. Sanidad. Unidades periféricas, centros de internación. Educación, preescolar, primario y secundario. Recreación, espacios verdes libres y equipamiento deportivo. Sociocultural, guardería, centro comunitario, biblioteca, cines y otras amenidades. Culto. Gobierno y administración. Comunicaciones, correo, teléfonos, administración pública, finanzas y administración privada, seguridad, policía, bomberos. Equipamiento, Estado y sector privado. Así es posible que algunos equipamientos aparezcan por la institucionalización legal que el poder público hace de los mismos, caso educación, salud, etc., o por la acción del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, abastecimiento, e incluso que tales situaciones puedan cambiar en el tiempo, como hemos visto respecto al rol del Estado. En el primer caso, la obligación legal implica que el equipamiento será realizado y gerenciado en general por la administración pública especializada,
provincial, nacional o municipal. En consecuencia, se establecerán normas precisas y obligatorias, por ejemplo, escolaridad obligatoria. El Estado, a través de una política educativa y sus diversos instrumentos, establece naturaleza y programa de educación, población escolar a que se destina, edades, por ejemplo, disposiciones funcionales y físicas generales en que se deberá encuadrarse el equipamiento, número de grados de escuela. El propio Estado se encargará de implementar lo normado. Planificación y déficits de equipamiento. En el caso de los equipamientos cuya existencia no es legalmente obligatoria, a diferencia de lo indicado precedentemente, no hay una administración específica responsable y su creación y gerencia corresponderá a la gestión privada en respuesta a la posibilidad económica, financiera y pautas culturales de la colectividad local. Los estándares en este caso no constituyen normas reglamentarias, sino que son pautas indicativas de un comportamiento aceptado e internalizado por los habitantes del lugar. Las diferencias que pueden llegar a existir en la distribución del equipamiento por área urbana no dependen de la inversión privada. El Estado cumplirá con su obligación estatuida en función de su capacidad de inversión. Si ella es limitada, siempre habrá déficits en la adecuación entre la demanda y oferta, ya sea por inexistencia del equipamiento o por la calidad con el que ese servicio se brinda. La superpoblación escolar por aula y por escuela es un ejemplo de ello, tal como la no disponibilidad de capas para la internación. La gestión privada cubrirá bien la demanda de un área mientras la rentabilidad lo justifique. Dimensión, diversidad, alternativa de precio, etc. Por ejemplo. Por lo general, las zonas de escasos recursos están menos servidas. La calidad de vida de una correcta adecuación funcional podría llegar a brindar a un grupo social urbano queda así enmarcada en las limitaciones de las condiciones económicas que se corresponden con las alternativas de gestión. J. Leal explica que socialmente suele existir déficits de equipamiento crónico en las áreas urbanas marginales, como siempre el modelo de sociedades y desarrollo económico-social de la misma constituye el marco de encuadramiento de la configuración físico-funcional resultante de su asentamiento en el espacio. De lo dicho se desprende que las limitaciones que pueden caracterizar los estándares no son de valor absoluto, sino muchas veces cualitativos. Cada lugar, cada país puede presentar variaciones dentro de un cierto rango del patrón, que internacional o nacionalmente puedan considerarse como una medida tipo de situaciones de estándares para un equipamiento y aún variar la naturaleza de los equipamientos que se requieren. Inclusive los estándares pueden variar según se modifique el modelo de ciudad, calidad de servicios, etc., a que se aspire. En otros términos, los estándares obligatorios e indicativos se relacionan con el modelo que se pretenda alcanzar o con un funcionamiento de servicios ya existentes. El conocer los procedimientos mediante los cuales se establecen los estándares y se definen las redes de distribución de equipamientos es imprescindible para inducir el cambio o decidir mantener las situaciones de servicio existentes. El estándar se transforma así en un patrón de referencia para la acción. En este sentido, es útil destacar cómo aún los estándares obligatorios pueden requerir modificaciones. Equipamiento y forma urbana. Los equipamientos en la configuración urbana conforman nodos significativos que otorgan identidad a los lugares urbanos, otorgan urbanidad y contribuyen a la inclusión social, complementado con los espacios públicos. En este caso, los escalones de hábitat y la cantidad de población prevista en cada uno de ellos, conjuntamente con los estándares normativos que se asignen como objetivos a alcanzar, permitirían establecer una red de distribución de equipamientos teórica y programar para cada escalón el espacio libre que sería necesario destinar a la localización futura del equipamiento. El modelo de conformación o diseño de hábitat del conjunto y de cada escalón adaptado a la organización de nuevo asentamiento, confrontado con la red teórica, permitiría definir las localizaciones específicas sobre los ejes o nodos de ordenamiento, centro, subcentro, etc.
considerando para ello los procedimientos de localización en relación a los condicionantes del sitio, situación e interrelaciones específicas, que veremos en el punto 2. El conjunto de decisiones se materializará luego en el tiempo según la intervención de los diferentes actores. Por otro, se constituyó en un hecho generador de tensiones derivadas del movimiento de usuarios, también fácilmente perceptible en la concentración de vehículos y peatones en el espacio público donde se inserta finalmente la necesidad de uso por el conjunto de la población y el intercambio de información y comunicación a que da lugar cumple un rol socializador que contribuye a establecer pautas de comportamiento compartidas por los habitantes de un lugar, colaborando así en un sentido de pertenencia al mismo. En consecuencia, su localización en el espacio dentro del conjunto del área urbana de que se trate, como su distribución en términos de tipos de equipamiento y cantidad de los mismos, cobra un significado estructurador en la organización interna de un área respecto a la apropiación que el habitante realiza de ella y en la semantización que implica como focalizador de actividades y de situaciones paisajísticos ambientales particulares. Así no es lo mismo su localización nodal, varios equipamientos localizados en un punto del área, lineal, varios equipamientos distribuidos a lo largo de un eje, o distribuidos homogéneamente, equipamientos dispersos en las distintas manzanas o bloques que componen el área, donde las tensiones de atracción se diluyen al distribuirse en el espacio, perdiéndose su sentido focalizador y organizador del mismo. Entonces, repitiendo sin los paréntesis, así no es lo mismo su localización nodal que lineal o distribuidos homogéneamente, donde las tensiones de atracción se diluyen al distribuirse en el espacio, perdiéndose su sentido focalizador y organizador del mismo. De la misma manera, su significado estructurador variará respecto de una localización centralizada en el conjunto del área o descentralizada hacia la periferia de la misma, situación esta última que alarga las distancias de servicio y que solo se justificaría como articulación entre distintas áreas y el servicio de ambas. Por otra parte, el tipo de servicio que brinda el equipamiento por su nivel de complejidad requiere, como ya hemos visto presentemente, de una distribución en red más concentrada en su cantidad. Cuanto mayor sea la complejidad del servicio y más distribuida para los niveles de menor complejidad, y esto da lugar a la posible combinación de situaciones nodales, lineales y homogéneamente distribuidas en el espacio en la organización interna del área de que se trate. Si consideramos estas características que asume el equipamiento como organizador de espacio, su definición cuantitativa y cualitativa, su localización y el significado que se asigna al mismo, en la estructura de un área constituye una instancia decisiva para el diseño urbano de conjunto, complementando el enfoque técnico indicado en la primera. Localización de actividades. Se define como localización en términos urbanísticos a la ubicación de la actividad o proyecto va a adquirir dentro de una trama urbana dada. Introducción. Las decisiones atinentes a la localización de actividades privadas en una ciudad son del orden estratégico y por lo tanto comprometen al staff gerencial de la organización, dado que estas son cruciales al comprometer a la misma con costos por largos periodos, empleos y patrones de mercado. Las alternativas de localización deben ser revisadas bajo las condiciones de servicios básicos, infraestructura urbana, transporte, mano de obra, fuentes de materias primas e insumos, demanda de mercado, acceso y costo, etc. Siguiendo regularmente para su determinación óptima un proceso de selección basado en un método lo más racional posible. Las decisiones de orden estratégico deben ser abordadas por las organizaciones desde un enfoque sistémico, que parte en este caso por la conformación de un grupo interdisciplinar encargado del proyecto de la localización.
Este grupo interdisciplinar deberá tener las competencias para abordar el proyecto con el alcance propio de los siguientes tópicos: conformación de los elementos críticos de mercado, volumen, localización geográfica, precios, competencia, calidad requerida y el análisis, evaluación y selección de la tecnología apropiada, desarrollo de la logística del proyecto, estimación de capital, elementos de costos, distribución, fletes, costo de mano de obra, servicios, análisis y selección de localización en función de los aspectos técnicos del mercado, evaluación económica y justificación del proyecto, definición de actividades programas para organización del proyecto y su ejecución, ingeniería de proceso, ingeniería de detalle, compra de equipo, construcción e instalación, pruebas mecánicas, arranque, macro y micro localización. En el estudio de localización se involucran dos aspectos diferentes. Macrolocalización, es decir, la selección de la región o zona más adecuada, evaluando las regiones que preliminarmente presenten ciertos atractivos para la actividad de que se trate. Microlocalización, es decir, la selección específica del sitio o terreno que se encuentra en la región o ciudad que ha sido evaluada por lo más conveniente. Fases de localización. En ambos casos, el procedimiento de análisis de localización abordará las fases de análisis preliminar, búsqueda de alternativas de localización, evaluación de alternativas y selección de localización. Método de localización. En el proceso de evaluación de alternativas de localización, sin importar el método de selección que se utilice, existen una serie de factores y subfactores que comúnmente son considerados como trascendentales para la determinación óptima de la ubicación macro o micro. La siguiente lista es de carácter enunciativo y no limitativa. Por ende, podrán considerarse otros factores y excluir algunos de los listados, dependiendo del caso específico y el criterio del evaluador. El método tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una actividad basándose en tres tipos de factores: críticos, objetivos y subjetivos. El método consta en las siguientes etapas: asignar el valor binario a los factores críticos, asignar un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización alternativa, estimar un valor relativo de cada factor subjetivo para cada localización alternativa, combinar los factores objetivos, subjetivos y críticos mediante la fórmula de algoritmo sinérgico, seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización, MPL, medida de preferencia de localización. Factores utilizados en el estudio de localización de actividades. Factores críticos. Son factores claves para el funcionamiento de la actividad. Si esos factores no es posible localizarse. Su clasificación es binaria, es decir, 1 o 0. Estos factores pueden ser energía eléctrica, agua potable, infraestructura de acceso, mercado de compradores, mano de obra, materia prima, seguridad y distancia. El factor crítico de una zona se determina como el producto de las clasificaciones de los subfactores. Por ejemplo, factor crítico es igual a energía por mano de obra por materia prima por seguridad. En caso de que uno de los subfactores sea clasificado como 0, el resultado del factor total de la zona será igual a 0. Factores objetivos. Son los costos mensuales o anuales más importantes ocasionados al establecerse una actividad determinada y se clasifica en costo del lote, costo de mantenimiento, costo de construcción, costo de materia prima, costo de mano de obra y costo de impuestos. Factores subjetivos. Estos son los factores de tipo cualitativo, pero que afectan significativamente el funcionamiento de la empresa. Su calificación se da en porcentaje y se clasifican en calidad ambiental y urbana, clima social, servicio de transporte, actividades complementarias próximas, servicios comunitarios, hospitales, bomberos, policías, zona de recreación, instituciones educativas, competencia, actitud de la comunidad, otros.
Ejemplo de aplicación. En un proyecto se han identificado cuatro localizaciones tentativas para localizar una industria. En todas las ciudades seleccionadas, los costos de lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Además, se ha identificado como factores críticos para la continuidad de los procesos la disponibilidad de energía eléctrica y la materia prima. El siguiente tabulador representa los costos asociados y la clasificación de los factores críticos según el estudio previo. Es decir, para calcular el factor objetivo de la ciudad A, deberá calcularse de la siguiente manera. El siguiente tabulado nos muestra los factores objetivos de las ciudades restantes. Al ser siempre la suma de los FO igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es siempre un término relativo entre las distintas alternativas de la localización. El siguiente paso corresponde a la determinación de los factores subjetivos. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores. Por ejemplo, factor subjetivo, disponibilidad de mano de obra, ponderación, deficiente, bueno o excelente. En caso de que la disponibilidad de la mano de obra de la ciudad sea buena, su ponderación será el 15%. En el caso de que sea excelente, será el 30%. Y de esta manera se determinan el resto de factores según su ponderación y para las ciudades restantes. Para nuestro ejemplo, las ponderaciones se asignaron así: factor subjetivo, disponibilidad de mano de obra; ponderación 30%, ciudad 15%, ciudad B 15%, ciudad C 30%, ciudad D 15%. El siguiente paso corresponde a la combinación de los factores críticos objetivos y subjetivos mediante la fórmula del algoritmo sinérgico. El siguiente tabulado muestra los índices de localización de todas las ciudades. Podemos observar que la ciudad C tiene un índice de localización equivalente a 0,000. Esto motivado por el factor crítico materia prima, mientras la ciudad que tiene mayor índice de localización sería la mejor opción, sería la ciudad D. Etapas para la localización de actividades urbanas. El problema a resolver puede plantearse en las siguientes etapas. 1. Selección del sitio más apto entre todos los disponibles para minimizar costos de funcionamiento del proyecto. Tal funcionamiento no implica tan solo el propio funcionamiento intrínseco de la actividad, sino también el funcionamiento en relación al impacto de su localización produce en las demás actividades urbanas. 2. El proyecto a localizar, originado en la demanda, es una actividad generadora de un bien o servicio que requiere una ubicación espacial en la urbanización. En consecuencia, demanda un sitio que presente ventajas comparativas para minimizar sus costos de funcionamiento. 3. El medio o componente físico-espacial urbano presenta un conjunto de espacios disponibles caracterizados por condiciones físico-geográficas y su adaptación a las funciones urbanas mediante la urbanización. Es decir, dispone de una serie de sitios factibles de ser utilizados para la localización del proyecto. Estos constituyen la oferta del sitio, cada uno con sus propias características intrínsecas y de localización en relación a lo ya existente. 4. El problema de la confrontación entre esa oferta y la demanda. Es como seleccionar el sitio que asegure las mayores ventajas comparativas para el funcionamiento del proyecto. Para resolverlo, es necesario considerar que la ciudad está constituida por un conjunto de actividades superpuestas y por consiguiente, lo que es más apto para la localización desde el punto de vista exclusivo del proyecto puede entrar en conflicto con las localizaciones otros proyectos que pueden ser o no compatibles con el primero. Dicha decisión implica un proceso de estudio
el proceso de localización de actividades que constituye un instrumento del planeamiento cuyo objetivo es beneficiar con ventajas comparativas tanto el proyecto individual como las demás actividades urbanas. La interpretación gráfica de lo expuesto puede observarse en el esquema que se presenta a continuación. Sistema urbano, actividades y sus requerimientos. Demanda, una ubicación con ventajas comparativas. Relación con el conjunto, confrontación entre oferta y demanda. Decisión, selección de la localización más apta. El sistema urbano, la ciudad y sus sitios. Ofertas, sitios con sus características y dimensiones. Relación con el conjunto, confrontación entre oferta y demanda. Decisión, selección de la localización más apta. Relación sitio-situación. Los requerimientos de localización de un proyecto se manifestarán en una demanda de un sitio con determinadas características de una situación dentro de una trama urbana, respondiendo a las necesidades propias de la actividad de la demanda de sitio y situación. Quedará caracterizada por un conjunto de indicadores que serán propios de la actividad que se trate. Así, por ejemplo, se definirán partiendo de las necesidades de la actividad. Sitio, dimensiones necesarias, características climáticas, topografía, de estructura del suelo, de ecológicas, etc., con determinado costo, con determinada infraestructura. Situación, compatibilidad e incompatibilidad del sitio en relación a la actividad por tipo de uso de suelo, densidad, etc., del entorno. Accesibilidad necesaria, regional, urbana, para distintos medios de transporte, etc. La oferta de espacios disponibles estará constituida por numerosos sitios, cada uno con sus propias características intrínsecas, es decir, con distintas dimensiones, distintas características fisiogeográficas, diferentes costos, diferentes niveles de servicio y de infraestructura, etc. Cada uno de ellos en diferentes situaciones de uso y densidades del entorno, accesibilidad, etc. Aparecerán distintos costos para la extensión de la infraestructura. La conformación entre los distintos sitios requiere para seleccionar el sitio con ventajas comparativas que se consideran más óptimas para la actividad en relación a los demás. Esto implica la existencia de una toma de decisión si se pretende lograr como situación óptima para el funcionamiento del conjunto de proyectos y actividades urbanas. Supone, en consecuencia, definir objetivos para la selección de la localización óptima, estableciendo a qué requerimientos y a qué actividad da prioridad frente a las interrelaciones específicas de la misma mantiene con las restantes actividades y el conjunto. Surgirán así indicadores de interrelaciones específicas que caracterizarán las distintas áreas de posible localización de proyecto y cuya significación se considerará en relación a los requerimientos de la actividad en sí y del conjunto urbano, carácter promocional o no del área, características de homogeneidad por sus patrones de asentamiento, valores simbólicos o significativos particulares, etc., según puede observarse en el esquema siguiente. Objetivos de localización, rentabilidad, mercado, ubicación, imagen, etc. Requerimiento de localización de las actividades, sitio, situación, igual a la demanda. Ciudades y sus espacios, sitios disponibles, características de localización, igual a la oferta. Entre la demanda y la oferta, un proceso de análisis y hace una selección de la localización. En síntesis, el proceso para la selección de la localización con ventajas comparativas implica el análisis de los requerimientos propios de la actividad a localizar, que se traducirá en un programa de requerimientos de sitio y situación que incluirá hasta las dimensiones del proyecto, y el análisis de las localizaciones disponibles en los mismos términos en que se ha planteado aquel programa más los indicadores propios de las interrelaciones específicas entre las distintas actividades urbanas. Como los sitios disponibles para la localización son características similares a las planteadas en los requerimientos del programa, pueden ser numerosos, podrá resultar necesario comparar terrenos alternativos, de allí que aparezcan como instrumento para el análisis indicado, lo que se denomina una matriz de análisis. Tal matriz no es otra cosa que una grilla que relaciona los indicadores de sitio, situación e interrelaciones específicas con los terrenos candidatos o sitios disponibles y que permite, por asignación de valores a las características de cada sitio en términos de indicadores considerados, evaluar las ventajas por comparación entre ellos.
Ejemplo de aplicación. Estudio de mercado de locales comerciales. Para este negocio la proximidad puede ser un factor determinante, no único, a la hora de elegir una guardería. Dependiendo del tipo de negocio lo podríamos aproximar a las empresas a hogares de una determinada tipología. Pero incrementemos el área de influencia a 500 metros. En este caso aún existen zonas en las que existe poca presión competitiva. Ubicación de la guardería, estudio de mercado de locales comerciales. Ahora debemos de estudiar la ubicación de nuestro negocio con el máximo detalle posible. Elijamos alguna de las zonas que a priori disponen de mercado objetivo y de poca presión competitiva. Ya sabemos con nuestro estudio de mercado de locales comerciales qué calles son las buenas y de esta manera podremos comparar nuestro listado de calles con la oferta de locales disponibles y lo que es más importante, orientar nuestras acciones promocionales. No solo conseguiremos el mejor local, sino que podremos ver varias opciones de precio entre una selección de calles y numerosos idóneos para poner el negocio con garantías de éxito en cuanto a la localización. Resumen. ¿Qué se entiende por equipamiento social comunitario? Se define como equipamiento social comunitario al conjunto de edificaciones y espacios predominantemente de uso público en los que se realizan actividades complementarias a la habitación y el trabajo, o bien en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, en función a las actividades o servicios específicos a que se corresponden. Se clasifican en equipamiento para la salud, educación, comercialización y abasto, cultura, recreación y deporte, administración, seguridad y servicios públicos. ¿Cuáles son los componentes analíticos básicos para estudiar la definición y localización de un equipamiento social comunitario? Tipo de equipamiento, capacidad y radio de influencia.